Entonces, ¿qué me interesa hoy? Lo que me interesa es, estudiar o empezar con el estudio de las transformaciones lineales. ¿Listo? ¿Qué estaba pensando hacer? O sea, yo ya en la clase pasada o la clase anterior, pues ya vimos toda la solución del método, pues que nos echamos las 2 horas solucionando el método. Pero entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es, pues, o sea, ya hicimos todo lo de valores y vectores propios, ya con eso terminamos esa parte. Entonces, mi idea es que hoy empecemos transformaciones para avanzar en ese tema y, digamos, dar unas 3 clases de transformaciones y después de que hagamos eso, retomamos y hacemos una clase de ejercicios. ¿Listo? Porque, pues, recuerde que según nuestros compromisos, porque nosotros pues tenemos compromisos que están escritos aquí en un documento aprobados por todos, tenemos que el quiz lo hacemos, si no estoy mal, lo vamos a hacer la otra semana, ¿no? 25 de junio. ¿Quedan dos? No, vea, el quiz es el ¿qué? El martes de la otra semana, o sea, de hoy en 8. Entonces, pues bueno, eso implica pues que vamos a, pues, o sea, que hay que volver a repasar todos estos valores y vectores propios. Entonces lo hacemos el jueves. ¿Listo? Entonces el jueves volvemos y hacemos más problemas de ecuaciones diferenciales, lo de calcular valores y vectores propios y toda esa cosa para dejarlo listo. ¿Sí? Entonces, pues por eso hoy hacemos el inicio de transformaciones, el 20 hacemos todo ese repaso y el 25 pues tenemos ese quiz para reiniciar el 27 y tener la clase de hoy 18, la del 27 y la del 2 de transformaciones lineales. Yo no creo que nos demoremos mucho en eso. ¿Listo? Entonces esa es la idea. Esa es la idea. Eh, en ese orden. Vamos a empezar hoy con, pues, transformaciones lineales. Uy, espere que esto está. Es que creo que lo que me está fallando es como la tableta. No, los quizzes están fáciles. Transformaciones lineales. Entonces, las transformaciones lineales, digamos que, bueno, puede que en cálculo uno, puede que en lineal uno las haya visto o puede que no las haya visto, eso depende mucho ahorita eso depende pues mucho del profesor y el programa que estuviera manejando y sobre todo el enfoque que le haya dado al curso de lineal uno. Digamos, creo que varios de ustedes con los que pues estuvimos en lineal uno tocamos este tema. Pero pues bueno, digamos, pues yo entiendo que hay varios pues que son o que vienen de otro profesor de lineal uno, entonces pues nunca han tocado ese tema de las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales son un tema bonito, un tema interesante porque pues nos permite entender cómo podemos transformar el espacio, pero no solo un espacio cualquiera, sino cualquier espacio vectorial de dimensión finita. O sea, en este tema de transformaciones lineales vamos a llegar a una de las conclusiones más importantes del curso, y es que todo espacio vectorial de dimensión n termina siendo un Rn. O sea, yo puedo hacer eso se llama una correspondencia, o puedo hacer una función biyectiva para los matemáticos. Es una función biyectiva y pues bueno, cuando yo tengo funciones biyectivas entre objetos matemáticos en espacios vectoriales o bueno, cualquier espacio, uno puede entonces con esas funciones biyectivas, pues uno puede trasladar, de alguna forma uno puede como hacer un traslado, puede ver las propiedades de un espacio en otro. O sea, usted tiene su espacio dado
Y al tener su espacio dado, pues entonces usted puede llegar y verlo como un RN. Y eso va a ayudar mucho porque pues usted el RN, usted lo sabe manejar, o sea, usted sabe calcular distancias en RN. Entonces, pues si es una isometría, pues usted puede verlo o sea, como el mismo espacio vectorial. Entonces, eso es una ventaja grande, muy grande. En ese sentido, pues las transformaciones lineales, tengo aquí problema ¿qué? Con el de escribir. Entonces, pues, digamos que, entonces, ¿qué termina siendo una transformación lineal? Entonces, una transformación lineal es esto que tengo acá. Entonces, espéreme acá. No me gusta hacerlo con diapositivas, pero pues bueno, usted me entenderá que el mouse no me está sirviendo muy bien, entonces pues me voy a limitar a hacer las cuentas. Entonces, una transformación lineal es esto. Usted tiene dos espacios vectoriales. Voy a ir rayando sobre la definición. Entonces, usted tiene dos espacios vectoriales B y W sobre el mismo campo F. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros estamos, bueno, para la gente que le gustan los campos finitos, entonces, pues si usted tiene, por ejemplo, no sé, un espacio vectorial sobre Z5, entonces el otro espacio vectorial tiene que estar sobre Z5. Si usted lo tiene sobre los complejos, el otro espacio vectorial también está sobre los complejos. O sea, nosotros básicamente pues vamos a trabajar siempre sobre espacios vectoriales, sobre los números reales. Pero entonces como vamos a trabajar sobre espacios vectoriales en los números reales, pues entonces eso implica pues que bueno, que los vamos a estudiar o los vamos a entender pues siempre que los vamos a entender o vamos a dar por sentado que pues los escalares siempre son números reales. Entonces, una transformación lineal en dos espacios vectoriales sobre R es una función de B a W que cumple estas dos condiciones. ¿Listo? O sea, todo par de vectores B1 y B2 y todo escalar debe cumplir esta condición. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que nos debe cumplir una función para que sea un espacio vectorial. Entonces, ¿qué nos debe cumplir? Nos debe cumplir que cuando yo aplique t a la suma de dos vectores, eso sea t de la suma. Y que cuando yo aplique t a un escalar por un vector, yo pueda sacar el escalar. ¿Listo? Eso es lo que me tiene que garantizar una función para que sea un espacio vectorial. Y esa es la definición. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? No entendí. ¿No entendió? Vea, mire. Usted tiene dos espacios vectoriales. Entonces, bueno, si no me entendió, pues entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces venga aquí, vamos a poner dos espacios vectoriales. Entonces, usted tiene, no sé, vamos a hacer T que vaya de R2. T que vaya de R2 a R2. Entonces que tome un par XY y lo envíe a, no sé, 2x más 4y y lo envía a 3x menos 5y, por ejemplo. ¿Listo? Entonces tengo esta función. Vamos a ver si esto es una transformación lineal. Para que esto que está acá sea una transformación lineal, debe cumplir la definición. ¿Y cuál es la definición? La definición es esta. O sea, que cuando yo tome dos vectores de R2 y le aplique T a la suma de esos dos vectores, debe ser la suma de los dos, debe ser la suma de t de B1 más t de B2. Y que cuando yo multiplique por un escalar al vector, entonces pues yo puedo sacar ese escalar de la transformación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. Listo. Entonces, vale, cuidado.
Vamos a, entonces sea, uy, perdón, sea U igual a X1, Y1, y vamos a tomar a B como X2, Y2. Resulta que nosotros vamos a usar el test compacto. Vamos a usar el test compacto. ¿Qué dice el test compacto? El test compacto indica que T, que cuando yo haga T de un escalar por el primer vector más otro escalar por el segundo vector, eso sea lo mismo que sacar el escalar, multiplicarlo por T de U, más sacar el escalar y multiplicarlo por T de B. ¿Estamos de acuerdo? Esa igualdad es la que debo cumplir, ¿sí? Entonces, para que esa igualdad se cumpla, entonces, pues lo que yo voy a hacer es que, pues bueno, vamos a diseñar este vector. K por U más M por B. Entonces, si yo construyo el vector K por U más M por B, el vector K por U más M por B, pues será K por X1 más M por X2, K por X1 más M por X2 y K por Y1 más M por Y2. ¿Listo? Y esta va a ser la coordenada X. O sea, esta que está acá va a ser la coordenada que voy a poner en X. Y esta, vamos a poner otro color. Esta que está acá, pues va a ser la coordenada que yo voy a poner en cada Y. Y entonces lo que voy a hacer es que pues voy a reescribir esto y mi idea es ver que yo lo pueda escribir como K por TU más M por TB. Esa es la idea. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a hacer las operaciones. Entonces me va a quedar algo así. Me va a quedar dos veces X. X es K por X1 más M por X2 más cuatro veces K por Y1 más M por Y2. ¿Listo? De la misma manera, el otro me va a quedar 3 por K por X1 más M por X2 más, perdón, menos 5 por el valor de Y. El valor de Y es K por Y1 más M por Y2. ¿Listo? Entonces, yo acá tengo que empezar a operar esto. Voy a empezar a operar esto para poderlo ver como K por T de U más M por T de B. Entonces, mire qué ocurre. Esta es la parte larga de todo esto, ¿no? O sea, transformaciones lineales es un tema de muchísimas cuentas, la verdad, pero no son difíciles, es más como es más como ¿qué? Es más como una sucesión repetida de pasos, ¿sí? Entonces usted va repitiendo los pasos y pues va llegando a qué? Va llegando ahí al valor. Entonces, vea, póngale cuidado. Mire lo que voy a hacer. Vea, yo voy a escribir esto como 2K, 2K por X1 más 2K por X1 más 4K por Y1 más 2M, 2M, 2M por X2 más 2M por X2 más 4, perdón,
sí, 2m por x2 más 4m por y2. Y de la misma manera, esto va a ser 3K por x1, 3K por x1 menos 5K por y1, más 3m por x2, 3m por x2 menos 5m por y2. ¿Listo? Y cuando yo haga esto, al hacer esto, note que de acá yo puedo sacar la K. Y de acá, si yo saco la K, obtengo 2 por x1, 2 por x1 más 4 por y1. Y acá tengo 3 por x2, 3 por x, perdón, 3 por x1, 3 por x1 menos 5 por y1, más m, que multiplica ¿qué? M va a multiplicar a, M va a multiplicar a 2x2, 2x2 más 4y2. Esta vaina me da estrés. 2 por x2, 2 por x2 más 4 por y2. Y acá me queda 3 por x2, 3 por x2 más 5 por y2. Perdón, menos 5 por y2. Menos 5 por y2. Entonces, ¿pero esto qué termina siendo? Esto termina siendo K por T de U. No me acuerdo cómo los puse. T de U más M por T de B. ¿Listo? Entonces, aquí estoy viendo que efectivamente esto es una transformación lineal. O sea, lo que me está mostrando esto es que efectivamente cuando yo aplico la transformación o cuando yo aplico acá T, acá donde está X, pues, bueno, aquí X, entonces pues mi X se va a convertir en este azul, entonces, y el Y se va a convertir en este. Cuando yo aplico toda la transformación, llego a que eso es lo mismo que K por T de U más M por T de B. Ahí estoy demostrando que eso es una transformación lineal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo tomar siempre dos vectores, ojo porque pues aquí estoy partiendo de R2. Entonces debo tomar dos vectores de R2, entonces en este caso es U igual a X1 Y1, B igual a X2 Y2, hago esta operación, K por U más M por B, hago pues lo que tenga que hacer y aplico la transformación. Si yo puedo salir a esto, es transformación lineal. Si no puedo hacerlo, no es transformación lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Profe, no Entonces, entendí. ¿no entendí? ¿Cómo planteó? ¿Puede subir un poco? A ver, ¿Cómo? O sea, no entendí esta parte de acá. A ver. Eso, o sea, no entiendo cómo lo relaciona con lo de arriba y que sale lo de amarillo, no entiendo. o sea, esto que está acá, ¿me lo entiende? El K por U más M por B. Pues más o menos. O sea, miren, el U es X1 Y1 y el B es X2 Y2. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí,
¿Por qué son esos vectores de esa manera? Pues porque estaban enredados, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, ¿qué hicimos? Multipliqué K por U, entonces K por X1 y K por, o sea, K por U, ¿qué sería? Pues KX1, KY1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y el B lo multipliqué por M. Entonces sería M por X2, M por Y2. ¿Sí? sí. Y luego de eso, lo que hice fue lo siguiente. Tomé dos veces, entonces tomé el número 2, entonces 2 por el X, ¿qué es? El X es K por X1 más M por Y2, entonces 2 K por X1 más M por Y2. ¿Sí? Sí. Más 4 veces el Y. ¿El Y quién es? KY1 más MY2. ¿Sí ven? Sí, ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí. Eso. Entonces esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Listo. Entonces, esta era transformación lineal. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos. Bueno, aquí mire, aquí está, aquí el ejemplo 9.2. Pues efectivamente, pues entonces estamos mirando si esto pues se cumple. Entonces mire que, por ejemplo, acá este ejemplo era 2x y 3x más y. Entonces, mire, aquí se hace pues toda la separación. Y entonces, pues, aquí pues podemos ver un ejemplo más. No solo se tienen transformaciones lineales entre RNs, sino que también tenemos espacios vectoriales donde están involucradas ¿qué? Están involucrados los polinomios, por ejemplo, P2. Aquí vamos a volver a retomar todos los espacios vectoriales que traíamos antes, P2, M2, todos. Entonces, ¿qué ocurre? Pensemos, por ejemplo, en esta que está acá, es que no muestra aquí más abajo porque, pues, ajá, hay que hacerla. Entonces vamos a hacer, vamos a demostrar que esta que está acá es una transformación lineal. Entonces, tomemos a un polinomio, vamos a tomar un polinomio de grado menor o igual a 3. ¿Listo? Y lo vamos a derivar. Entonces vamos a hacer la derivada de ese polinomio. Entonces, pues como el polinomio es de grado 3, pues su derivada va a ser un polinomio de grado 2. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿podría colocar el ejemplo anterior un momento para tomarle foto, para copiarlo? Ya. ¿Este? Al igual recuerde que pues el documento, yo subo el documento y el documento y el qué, y el video, vea, Sí, mire que por acá, listo. profe, sí. Aquí está el documento, recuerda que siempre va a estar el documento y siempre va a estar el video. ¿Listo? Entonces, ahora me perdí. Entonces, no era acá. Listo, Pille. ya. Listo. Uy, profe, debo salirme, ando pailas de la señal. Y no ando entendiendo nada. No, man. Hay que poner. No, mentira, no digo nada. Bueno, demostremos que T es una transformación lineal o sea, tomamos un polinomio de grado 3 y lo mandamos a un polinomio de grado 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo voy a tener un polinomio ax3 más bx cuadrado más cx más d. Ese polinomio lo derivo, entonces vamos a demostrar que efectivamente eso es una transformación lineal. ¿Listo? Piénselo. Lo voy a dejar ahí, voy a dejarle unos, no sé, 3, 4 minutos para que lo piense antes de que nos sentemos a hacerlo. ¿Listo? Voy a pausar ahí la grabación un momento. Vamos a demostrar efectivamente que esa es una transformación lineal. Entonces, o sea, yo tengo T va de P3, T va de P3 a P2. T
T va de P3 a P2. Entonces yo voy a tomar un polinomio de grado 3. Entonces diría pues AX a la 3 más BX cuadrado más CX más D. Y es derivarlo. Entonces, pues cuando yo lo derivo, ¿qué va a pasar? Pues cuando yo derive este polinomio, al hacer la derivada, pues la derivada me va a dar 3ax al cuadrado más 2b por x más c. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, ¿Recuerden? señor. Listo. Entonces, esa sería la derivada. Entonces vamos a tomar dos polinomios. Entonces, digamos, tomamos este y bueno, vamos a tomar, no sé, un A1 x a la 3 más B1 x al cuadrado más C1 x más D1. Y lo vamos a derivar. Entonces, cuando nosotros lo derivemos, ¿qué va a ocurrir? Al derivarlo esto, pues nos va a dar 3A1 x al cuadrado más 2b1 x más c1. ¿Listo? Y entonces, pues vamos a sumarlo. Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Debería pasar que cuando pues yo sume estos dos polinomios, al hacer la suma de estos dos polinomios, pues, y los multiplique por un escalar, entonces yo los puedo escribir así. ¿Cómo así? ¿Cómo que escribirlos así? O sea que, bueno, ¿qué va a hacer digamos, pues es T de U y esto pues sería T de B. Entonces, mire, cuando yo lo sumo, bueno, aquí lo voy a hacer ya por el otro método, que es digamos como el más estándar que uno ve, porque bueno, a veces el de qué, a veces verlo como, o pues o en la forma en la cual nosotros estábamos, que era con el test compacto, a veces no lo ven tan así, a veces lo ven mostrando las dos propiedades, que también está bien. Entonces vamos a hacer este ejemplo mostrando las dos propiedades para que pues bueno, vean que de las dos formas se puede. Mire que yo sumo esto. Cuando yo sumo esto, pues esto será 3a más 3a1, todo esto por x al cuadrado, más, cuando yo sume esto, pues va a ser 2a más 2b1 por x más c más c1. Pero note que si yo veo esto, pues mire que la suma de T de U, o sea, en este caso, pues entonces, este sería mi vector U, este AX3 más BX cuadrado más X más D, y este A1X3 más B1X2 más C1X más D1, pues sería mi B. Entonces, cuando yo sumé los dos, al sumar los dos, pues efectivamente me está dando que es el polinomio de la suma, ¿sí? O sea, la suma de T de U Profe, más T de B. Cuénteme. ahí no sería 2b más 2b1. Sí, señor, tiene No. toda la razón. Aquí es B. 2b más 2b1. ¿Listo? Entonces, mire que esto, pues, es T de U más T de B, pero pues resulta siendo lo mismo que T de U más B. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera propiedad. Y la segunda propiedad, pues, vea que si yo tomo un escalar K y lo multiplico por B y hago la transformación de eso, pues, ¿qué será eso? Eso será multiplicar por K todo el polinomio. Entonces, K por B, entonces sería hacer T de K por B, pues entonces sería K por AX3 más K por BX cuadrado más K por C por X más K por D. Entonces, pues cuando yo hago esto,
¿Derivar esto qué es? Pues usted puede sacar la constante y pues derivar. Pero la derivada pues me sigue dando 3ax cuadrado más 2b por x más c, lo cual implica ¿qué? Pues lo cual implica que pues esto es k por t de b. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿O vamos bien? Bien, profe. Listo. Entonces, estos dos que le he mostrado son transformaciones, pero bueno, obviamente hay ejemplos donde no son transformaciones. Entonces, mire que esta no es transformación. Mire que esta no es transformación. Intenta demostrar si esta es o no es una transformación lineal. Entonces, ahí le dejo ahí para que lo pruebe. 5 minutos. ¿Qué pasó acá? Podemos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir aquí de este, de este ejemplo? Entonces, ¿esto qué? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es, o sea, mire, resulta que usted usa k de uno más m por b1. Entonces, eso es elevar al cuadrado. O sea, donde está esta x, pues usted pues pone lo de x y lo eleva al cuadrado. O sea, este k1 más m por b1. ¿Qué implica eso? Eso implica que le va a tocar hacer un binomio con esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como acá le toca hacer un binomio, al tener que hacer un binomio acá, pues eso le va a dar esta operación que está acá, ¿me entiende? ¿Y qué ocurre con eso? Lo que ocurre con eso es que si nos saliera de esa operación, nos saliera el k por 1 al cuadrado y nos saliera el m por b1 al cuadrado, entonces pues sí cumple la transformación lineal, pero es que mire que al meterle el cuadrado pues nos va a salir este objeto que pues ahí sí ya no está dentro no está dentro del qué, no está dentro de o sea, de la forma de la transformación lineal, porque cuando nosotros hagamos t de la suma, al hacer t de la suma, pues no nos puede salir ese pedazo, o sea, nos salió algo más. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que cuando usted tenga transformaciones entre RNs, no puede ir ninguna variable al cuadrado, o al cubo, o a la 5, o lo que sea, o sea, siempre van a ser variables lineales. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, señor. Ah, este es un ejemplo bonito. Este es un ejemplo bonito que es el operador derivada, pero en funciones complejas. Resulta que en funciones complejas uno habla de algo que se llaman no son funciones, son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahí me perdona que está mal escrito. Son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué ocurre? La derivada la derivada de una función en variable compleja sigue, o sea, si son polinomios, o sea, por lo menos z usted lo eleva al cuadrado y le calcula la derivada sigue siendo 2z. Y como la derivada es 2z, el operador derivada, o bueno, o esta operación, sigue siendo una transformación lineal en el espacio de las funciones complejas. Entonces, es un ejemplo bonito que uno puede hacer. La integral
la integral también es una transformación lineal. ¿Por qué? Porque la integral pues permite sacar los escalares y pues, o sea, usted la integral de una suma pues es sacar los escalares y pues hacer la integral de cada polinomio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros podemos pues ver las operaciones o o ver el operador derivado, pues también lo podemos ver de esa manera. ¿Listo? Mm, ¿estamos de acuerdo con todo lo que acabo de decir o hay alguna duda? Digamos que, bueno, el operador integral me interesa, entonces pues simplemente calcular la integral de una función en el espacio de las funciones continuas también es una transformación lineal. Y es básicamente pues por la operación o por la aditividad de la integral. O sea que yo puedo sacar los escalares de la integral y pues hacer la integral de cada polinomio o de cada función. ¿Listo? Bueno. Después de esto, llega, digamos, uno de los teoremas más importantes cuando uno está hablando de transformaciones lineales, porque ya podemos demostrar que es una transformación lineal, entonces, pues si es una transformación lineal, pues cumple esas condiciones, pero entonces, pues viene un teorema importante. ¿Cuál teorema importante? ¿Qué pasa cuando yo tengo unas bases? ¿O qué pasa cuando yo tengo base? Resulta que cuando yo tengo una base, yo puedo hacer t de cada vector de la base. Y o bueno, hacer t de un vector, yo lo puedo ver como una representación en el otro espacio vectorial. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, entonces, no sé si es claro el teorema o se los escribo mejor. Bueno, escríbalo y ya se lo explico. Vale espacio para que lo escriba. Mire, qué ocurre con las integrales? Mire, con integrales, pues, vea, por ejemplo, usted tiene una función, no sé, bueno, vamos a tomarla I, vamos a ponerle I. Entonces, sí, del espacio de las funciones continuas del intervalo A, B. O bueno, pongámoslo en un intervalo dado. O sea, definamos un intervalo. Entonces, no sé, pongámoslo de 0,1 a 0,1. Pongamos el mismo intervalo, no pasa nada. Entonces, estas son las funciones continuas de 0,1 a las funciones continuas de 0,1. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la transformación lineal? Entonces, a una función f de x, lo que hace es que la integra en el intervalo 0,1, la integra en ese intervalo, ¿sí? Entonces, toma la función y la integra. Por ejemplo, entonces, pues podríamos tomar una función, no sé, x cuadrado más 7x. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando yo le aplique i a esta función? Al aplicarle i a esta función, pues lo que va a pasar es que la vamos a integrar en ese intervalo, ¿sí? Entonces, hacer la integración, o sea, o hacerla
pues, o hacer esta integral, bueno, incluso, ¿qué? Incluso esto se podría dejar hasta indefinido, ¿no? Dependiendo de la función. Pero entonces, el operador integral lo que busca es, pues, realizar la integral y, pues, evaluarla en ese intervalo. Entonces, pues, ¿qué hace la función integral? Entonces, lo que hace, o el operador integral, lo que hace el operador integral, pues, es integrar la función. Entonces, pues, note que si yo tengo esta integral, ¿qué es? Pues, esto entonces sería la integral de 0 a 1 de x cuadrado más 7x de x. Entonces, pero resulta que cuando yo integro esta función, al hacer la integral de ¿esto qué me da? Esto me da x a la 3 sobre 3, x a la 3 sobre 3 más 7x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esa es la primera integral evaluada de 0 a 1. Eso es lo que va a hacer y en la primera función. Y en otra función, entonces pues vamos a tomar otra función, no sé, vamos a tomar la función 9x al cubo más 5x cuadrado, por ejemplo. Entonces, y en ese intervalo, pues va a ser, calcule la integral de 0 a 1 de 9x al cubo más 5x cuadrado de x. Entonces, cuando usted hace esta integral, pues bueno, al hacer esta integral, pues esto ¿qué le da? Esto le da 9 cuartos de x a la 4 más 5x a la 3 sobre 3. Y esto hablaba de 0 a 1. Eso es un 3. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que está ocurriendo acá es lo siguiente. Vea que si yo sumo estos dos polinomios, al sumar estos dos polinomios, ¿eso qué me da? Pues eso me da 9x a la 3. Eso me da 9x al cubo más 6x al cuadrado, 9x al cubo más 6x al cuadrado más 7x. Y pues bueno, yo puedo integrar esa función. Y cuando yo integre, o bueno, ¿esto qué es? Hacer la operación a la suma de los dos. Es hacer la integral de 0 a 1 de esto que está acá. O sea, 9x a la 3. 9x a la 3 más 6x al cuadrado más 7x de x. Pues mire qué va a pasar. Lo que va a pasar es lo siguiente. ¿Cuánto me da esta integral? Esta integral me da 9x a la 4 sobre 4 más 6x a la 3 sobre 3 más 7x al cuadrado sobre 2 evaluada de 0 a 1. ¿Sí? Pero mire que si yo hago la suma de estas dos, el 9x a la 4 sobre 4, este 9x a la 4 sobre 4 que tengo acá, lo tengo acá. El x a la 3, 5x a la 3 más un tercio de x a la 3, pues 5 más 1 es 6, entonces sería 6x a la 3 sobre 3, que es la suma de este más este, y acá tengo pues el 7x cuadrado sobre 2, acá tengo el 7x cuadrado sobre 2. ¿Y por qué puedo hacer eso? Por las propiedades de la integral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las propiedades de la integral nos llevan a mostrar o nos llevan a ver, a demostrar que efectivamente la integral de la combinación lineal esta de la función que teníamos, pues bueno, esa combinación lineal pues nos está dando la integral. O sea, es una transformación lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna duda ahí? No le entendí lo que quiso decir, pero sí entendí qué hizo ahí.
Bueno, en fin. O sea, no, es que lo que quería mostrar era esto, o sea, que si se acuerda el ejemplo de la derivada, que funciona igual, o sea, la idea es que funcione igual, lo que pasa es que con una integral, ahí sí ya se meten más constantes y todo, entonces ponerme ahí a hacer más cuentas, pues enreda más la cosa, ¿sí? Eso es lo que pasa. ¿Estamos? Pero es la misma historia. Ahora, estábamos con el teorema, ¿no? Estábamos mirando este teorema. Este teorema es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo tenga base, al tener base, yo puedo ver la representación de un vector que está en B, lo puedo ver en W. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Miren, eso es importantísimo, yo creo que es el teorema uno de los teoremas más importantes que vamos a ver o que necesitamos dentro del andamiaje. El teorema más importante que vamos a ver es el de que todo espacio vectorial de dimensión finita se puede ver como un Rn. Eso es lo más importante y es lo más importante del curso. Pero para poder hacer eso, nosotros debemos entender esto que está acá o esto que les voy a mostrar en este momento. Miren, entonces usted tiene sea B, entonces usted tiene B un espacio vectorial de dimensión finita. ¿Qué significa que B tenga dimensión finita? Que B tenga dimensión finita es que usted puede construir una base B1, B2 hasta Bn, que esto sea una base de B. Entonces, si usted tiene que esto es una base de B, pues entonces, si U pertenece al espacio vectorial B, pues por algo que se llama unicidad de la representación, por allá un teorema que vimos hace muchísimo tiempo que se llama unicidad de la representación, usted tiene que si U es un vector del espacio vectorial, U se va a poder ver como U se lo va a poder calcular como una combinación lineal de los vectores de B, de la base B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, que existe un conjunto único de escalares, venga que eso lo tengo por aquí escrito así con mis palabras. Entonces, vámonos por acá. Eso es lo que le digo que me falta de escribir aquí esto bien bacano para pues poderme devolver así, decirle váyase a la definición, ta, ta, ta. Entonces, mire, una combinación lineal de los vectores. Entonces vamos a decir que es una combinación lineal de los vectores y por aquí más abajo hablaba de bases y cuando hablaba de un conjunto test de independencia lineal y hablaba de la definición de base, que eso está por acá. Entonces, un conjunto sea B un espacio vectorial de dimensión finita. Un conjunto S es llamado base del espacio vectorial si cumple estas dos condiciones. Si S genera, ya es un conjunto linealmente independiente. Pero además, lo más importante de eso es un teorema que se llama unicidad de la representación. Entonces, si yo tengo que S es una base para el espacio vectorial, existe para todo U que pertenece a B una forma única escrita de esta manera, donde, ¿qué quiere decir eso? Que existen escalares únicos, K1, K2, K3 hasta Kn, tales que U se puede ver como combinación lineal de esos vectores. ¿Sí? Entonces, esa representación única de los vectores implica que, pues bueno, yo puedo encontrar escalares únicos para cada vector. Entonces, ¿eso qué me lleva? Eso me lleva a lo siguiente. Eso me lleva a lo siguiente. Me lleva a que si yo tengo un vector U cualquiera, ese vector U se va a poder escribir de forma única como combinación lineal de la base. ¿Sí? Entonces, como se puede escribir de forma única como combinación lineal de los vectores que están en la base, pues existen escalares K1, K2, K3
hasta Kn únicos. Entonces existen escalares únicos tales que U se puede ver como K1 por B1 más K2 por B2 más Kn por Bn. O sea, usted puede ver a U como una combinación lineal donde estos K son únicos. Pero, entonces, ¿qué dice el teorema? El teorema dice lo siguiente. El teorema dice que, pues bueno, pues aplicámosle T a la transformación lineal. Aplicarle T a la transformación lineal implica aplicarle T a esta combinación lineal. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? A ver, Jesús Reyes. ¿Quién es Jesús Reyes? ¿Quién es Jesús Reyes? ¿Existe? No existe Jesús Reyes. Oscar Delgado. ¿Quién es Oscar Delgado? Yo, profesor. Oscar. Tenía el Spotify abierto. Oscar, Señor, cuando señor. yo haga T a esta combinación lineal, ¿qué va a pasar? No me quedó del todo claro. Miren, ¿cuál es la principal propiedad de la transformación lineal? ¿Cuál es la principal propiedad de las transformaciones lineales? Lo más importante que hace una transformación lineal, ¿qué es? Propiedad homogénea. ¿Cómo? Propiedad homogénea y Listo. aditiva. Es homogénea y es aditiva. Eso. Entonces, ¿qué significa que sea homogénea y aditiva? Se pueden mezclar o sacar una constante. Que se pueden sacar las constantes. Eso es homogénea. ¿Y aditiva qué es? Multiplicar y luego sumar. Bueno, esas las dos, o sea, esas son las dos ahí mezcladas, pero lo importante es que eso que usted acaba de decir, o sea, que usted puede sacar el escalar de cada vector, o sea, entonces aquí tiene el u, entonces al u le puede sacar el escalar y lo deja como t de u, y que al m por b usted le puede sacar el m como escalar y deja t de b. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que si yo tengo t de toda esta cosa, ¿qué va a pasar con cada término? ¿Qué va a pasar con este K1 y este B1? Pues el K1 va a salir, ¿no? Ajá. ¿Y Y qué va a queda quedar? TdV1, TdV1, Va a quedar T de B1. ¿Y qué va a pasar con K2? la misma historia. Eso. Entonces, ¿cómo me va a quedar todo esto que está aquí? Eh, K1 por TV1 más K2 por TV2 y así. Eso, listo, listo. Y lo mató. Esa es la idea. Entonces, aquí tiene esto. Pues entonces, esto es K1 por T de B1 más K2 por T de B2 más Kn por T de Bn.
Y eso es lo más importante que necesitamos saber hacer en transformaciones lineales. O sea, usted puede tener la cosa más extraña, o sea, usted puede tener una transformación lineal de R3 a por allá unas matrices todas extrañas, o por allá polinomios, o entre polinomios y matrices, una cosa re extraña. Pero lo que usted puede garantizar siempre será que usted puede, al aplicarle t a la combinación lineal, usted puede sacar los Ks, entonces le queda K de TB1, K2 de TB2, K3 de TB y así. O sea, usted puede sacarle a cada término, le puede sacar el escalar y le queda TB1, TB2 y así sucesivamente. Cuando usted tenga una base. Entonces, ¿qué necesita tener? La base. Entonces, si usted tiene la base, al tener la base, pues entonces va sacando TB1, TB2. Entonces note que lo importante es, siempre será sacar la base del espacio. Entonces tener una base del espacio de salida, aplicar T a la base y después de que usted tenga eso, todo bien. Hágale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que me entiendan esto, pues veámoslo con un ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer esto aquí, no sé, vamos a ver T de XY y vamos a ponerla, vamos a mandarla de R2. ¿A dónde la enviamos? Mandémosla a los polinomios de grado menor o igual a 2 o menor o igual a 3. A ver, espere acá. Entonces, mire, vamos a mandarla a los polinomios de grado menor o igual a 3 y vamos a escribir un polinomio con esto. Entonces, vamos a mandar vamos a escribir un polinomio así, x más y por x al cuadrado. Bueno, mandémoslo a grado 2 para no enredarnos. Para que nos quede el ejemplo ahí cortico. Claro, o sea, esto se puede hacer a mucha escala, ¿no? Pero entonces, digamos, AP2, entonces grado menor o igual a 2. Entonces aquí ponemos 2 más x por... Entonces, antes de qué, porque si de pronto se me confunden acá, entonces voy a ponerlo AB, ¿listo? Entonces T de AB igual a x más y por x al cuadrado más... Espere, entonces sería, si lo pongo AB, pues entonces esto sería A más B, no sé, por ejemplo esto. A más B por x al cuadrado más x, dejémoslo solito y ¿Qué pongámosle dice acá? A. ¿Dónde? R2. Ah, bueno. De R2. Entonces tomo un vector de R2 y lo mando a P2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para cualquier polinomio, perdón, para cualquier dupla o cualquier vector de R2, lo voy a mandar a ese polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el vector 3, 5. Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría t del vector 3, 5? A ver, vamos a preguntarle a Daniel Zambrano. ¿Quién es Daniel Zambrano? Yo, profe. A ver, Daniel, ¿qué sería hacer t de 3, 5? Esto, pues reemplazarlo como lo tiene arriba, del A es Hagámoslo. 3 y el 5. B. Entonces, ¿cómo queda el primer término? 3 más 5 por x al cuadrado Ujú. Más, más x más 3. ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Todos? Listo. Pero 3, 5, note que 3, 5, ¿cómo puedo ver a 3, 5 en términos de la base canónica? ¿Cómo puedo ver a 3, 5 Es en por el términos? vector 1, 0 más 5 por el vector 0.
Eso. Angeli, ¿cuánto es T de 1, 0? Es x al cuadrado más x más 1. ¿Y cuánto es T de 0, 1? X al cuadrado más x y ya. Listo. Mm, ahora tengo, es un problema. Bueno, entonces, vamos a hacer la multiplicación. Entonces, ¿cuánto me da? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo hago T de 3,5, T de 3,5, ¿qué será? T de 3,5 será 3 veces T de 0,1 más 3 veces, más 5 veces T de, perdón, 3 veces T de 1, 0, 3 veces T de 1, 0, más 5 veces T de 0, 1. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué es? ¿O cuánto me da eso? ¿3T5T? Entonces, 3 veces esto. Entonces sería 3 veces, porque es 3 veces T de 0, de T de 1, 0. Y T de 1, 0 es 3 por X cuadrado más X más 1. Oye, algo que no me está dando, man. 3 veces X cuadrado más X más 1 más 5 veces, ¿o será que es que eso no es transformación? 5 veces X cuadrado más X. Entonces, si yo aplico esto, ¿qué me, esperen, T de 1, 0, sería 1 más, ¿será que es que esto no es transformación? A ver, ¿qué me está? Es que no me está cuadrando, mire que no me está cuadrando es el X, porque El lo X, otro sí, sí. ¿cómo? Que el X es lo único que no cuadra. Sí, porque el resto está bien, vea, porque queda 3X cuadrado más 3X más 1 más, más 5 por, Profe, ¿damos 3? sí, 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 más 5X. Porque T de 1, 0. Ah, claro. No, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que este X yo no lo puedo poner así porque yo tengo que determinar o darle una forma de acuerdo al vector AB. ¿Sí me entienden? O una de dos, o lo quito o le pongo algo que tenga que ver con AB. ¿Me entienden? O sea, una cosa es, tendría que dejarlo es así, porque es que si no, no es transformación. Ese es el problema. Así sí es transformación. ¿Listo? Entonces, así sí da. Porque es que yo no lo estoy vinculando al AB. ¿Me entiende?
Y no pasa nada, o sea, no tiene que tener o no debe tener no debe tener un valor o sea, no necesariamente tiene que tener un valor en grado 1. ¿Listo? Es que eso es lo que pasa ahí, entonces, por eso era que no está, por eso era que no estaba cuadrando. Acá es 3, sí, efectivamente. Acá es 3. Y acá, entonces hay que borrar esto y hay que borrar esto. Entonces, eso quiere decir que aquí hay que borrar esto. O sea que, ¿qué estoy teniendo? Estoy teniendo que esto es 3x cuadrado más 3 más 5x cuadrado. Y entonces, note que al hacer esta cuenta, entonces ahora sí Y tengo si que es así, sí, si es así porque la forma que usted colocó arriba quedaría como 8x más 3x, ¿no? por eso, y 5 y 3. No, profe, en la Pero columna de es arriba. 3x. 8x al Sí, o cuadrado, sea, no es 3x. exacto. 8x cuadrado más 3x. A ver, entonces quise. Es que acá t de 1, 0 es x cuadrado, Desde el, es desde el x principio, cuadrado más x. desde el t de 3,5. Por eso, esperen, hagámosla desde 0. Entonces sería 3 más 5, 8x cuadrado. Y el a es 3, entonces queda 3x, sí. Entonces aquí queda 3x. Y entonces t de 1, 0 es x cuadrado más x. Y t de 0, 1 es 1x cuadrado porque no tienen x. Entonces esto le queda 3 por esto. Entonces sería 3 por x cuadrado más x. Y acá le queda Y 5 ahí, por t de 0, 1. Ahora sí dio 5x cuadrado. sí, ahí sí Entonces, da. ahora sí ya lo de aquí abajo. Miren que lo escribimos en orden. Entonces esto es 3x cuadrado más 3x más 5x cuadrado. Entonces todo eso le termina dando 8x cuadrado más 3x. ¿Listo? Sí, señor. Entonces eso, y eso va a ser eso va a ser tal vez lo más importante que necesitemos aprender a hacer cuando estemos haciendo transformaciones lineales. O sea, saber identificar una base del espacio de salida y aplicarle la transformación a cada vector del espacio. ¿Listo? Eh, ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Eso pues para poder hablar de pues algo que se llama pues la dimensión, el kernel y la imagen de una transformación lineal. ¿Listo? Bueno, ¿qué hora es? 5:44. Entonces, ¿estamos más o menos claros con lo que hice hoy o hay alguna duda? Sí, estamos claros. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, Profe, cuénteme. el T es como una condición para transformar algo, ¿no? Pero es una condición o cómo así. Quisiera aclarar eso. No, o sea, debe ser algo, mejor dicho, para que una función entre espacios vectoriales sea una transformación lineal, debe cumplir eso. Sí, o sea, obligatoriamente debe cumplir eso, de que t de la suma sea la suma de las t's y que t de k por un escalar sea k por t del escalar, t del vector. Sí, o sea, eso es algo que se debe cumplir para que sea una transformación lineal. ¿Sí? Es que eso lo entiendo, lo de las condiciones y los ejemplos, pero lo que no entiendo bien es la idea de T. T es una función. T es una función que va de un espacio vectorial a otro.
O sea, T es una regla de correspondencia, o sea, una regla que le dice, mire, a cada vector del espacio de salida, hágale esto. Entonces, por ejemplo, en este lo que le está diciendo es que a cada T de R2 o a cada vector de R2, multiplique la primera componente por X y diga que esa es la primera componente y tome la segunda componente de T será multiplicar 3 veces la primera y sumarle la segunda. Eso es lo que estamos haciendo. O eso es lo que queremos hacer. ¿Sí? Sí, o sea, por eso le decía que si era una condición, entonces, pues ya creo que sí. Sí, Es es una una condición que condición. se le da para transformarla, porque obviamente debe seguir unas reglas para que, pues sí, sea como estricto. Ujú. Por eso, o sea, la condición es eso, o sea, hay que debe cumplir, que separe la suma y que la multiplica y que saque el escalar. Eso es lo que se debe cumplir. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, hay varias cosas por ver, pero es que, pues, bueno, ya se acabó el tiempo y no alcanzamos a estudiarlos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, pues, o sea, hoy ya tenemos la parte básica de transformaciones. Entonces, ya, digamos, pues, la idea de la próxima clase es hablar del kernel, hablar de la imagen. Y a partir de hablar del kernel y de la imagen, bueno, aquí están las demostraciones. Entonces, bueno, vamos a ver cuándo dos espacios vectoriales son isomorfos, cuándo se cumple esto, que pues esto es la matriz de una transformación, o sea, cuándo pues yo puedo calcular esta matriz. Y entonces vamos a demostrar que una función es una transformación lineal, lo tomamos en una base, lo evaluamos y calculamos la matriz de la transformación lineal. Eso es lo que quiero hacer la próxima clase. Y además vamos a calcular el kernel y la imagen de una transformación lineal, ¿sí? Que va a ser dos conceptos muy importantes. Yo creo que nos echamos una clase haciendo, calculando kernel y todo. ¿La idea qué es? La idea es, por ejemplo, yo puedo amplificar regiones, yo puedo agrandar, por lo menos, mire, la casita se puede agrandar, se puede voltear para el otro lado, se puede poner para arriba, se puede poner para abajo. O sea, entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que váyanse al problema 9.38 no, porque no, todavía no podemos, no sabemos hacer eso. Podemos ir a 9.39. Vamos a ir a 9.39 y vamos a verificar cuáles de estas funciones que están acá son una transformación lineal. ¿Listo? Entonces vamos a verificar cuáles de esas son una transformación lineal. Mi idea es explicarles el concepto de kernel, explicarles el concepto de imagen en la próxima clase, la próxima clase que hablemos de transformaciones, que vendría siendo el 27, porque pues acuerda que el 20 vamos a hacer el repaso de valores y vectores propios para evaluarlo el 25. Entonces, el 27 retomamos con esto para pues el 27 hacer la matriz de la transformación. El 2, pues revisamos todo lo que, el 2 vamos, recaudamos pues todo lo que hayamos estudiado de transformaciones lineales. Y pues bueno, digamos que pues revisamos qué nos falta por ver, lo vemos, para pues el 4 hacer vea, porque tenemos el taller hay que entregarlo el 3, ¿no? Entonces, como el taller hay que entregarlo el 3 de julio, bueno, entonces tocaría dejarlo para el 5. Entonces, ese taller pues nos va a ser pues de todo lo que alcancemos a ver de transformaciones. Y el 4 pues tenemos que hacer como una sesión para que pues ustedes resuelvan sus dudas. ¿Listo? De transformaciones lineales. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es entonces, el 20 vamos a tomar todo el capítulo de valores y vectores propios, vamos a resolver esos problemas para preparar el examen de valores y vectores propios, que es el 25. ¿Listo? Eh,
El 27 volvemos a tener clase de transformaciones, el 2 volvemos a tener clase de transformaciones y bueno, porque pues la idea es hacer el 11 de julio, este 11 de julio, pues hacer ese quiz de transformaciones, ¿no? Entonces creo que pues yo creo que el 2 terminamos. El 4 podemos hacer dudas y pues el 9 ya es la sustentación del proyecto. ¿Estamos de clase? ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿cuándo? Es que no la escuché. ¿Cuándo es que envía el taller? No, la idea es máximo este fin de semana. Voy a Ah, ver si me siento a escribirlo ahorita. No va a ser largo, va a ser un taller cortico. Van a ser por ahí unas 5 preguntas para que pues usted ahí las resuelva y me las envíe. ¿Listo? listo, profe. Bueno, muchachos, entonces yo creo que dejemos por ahí.